Creo que la culpa de que la gente joven se haya despegado de la radio es en gran parte de la propia radio. La gente en radio necesita tiempo, necesita acostumbrarse, necesita incorporarte a su rutina, necesita sentir esa confianza con los locutores, con las personas que tiene al otro lado del altavoz o del auricular. Pues con el podcast es lo mismo. Aceptar que venimos a este juego a no construir grandes audiencias es algo difícil de asimilar. Francisco, ¿qué es lo mejor que tiene la radio y lo mejor que tiene el podcasting a partir de ser una persona que fundó una productora de podcast hace unos años, pero que también ha pasado por el mundo de la radio? Pues vamos a ver, lo mejor que tiene la radio para mí es el directo, seguro, seguro. Y es algo que de hecho he hecho en falta en el mundo del podcasting, porque la sensación de lanzarte sin red a crear un contenido de manera viva y espontánea es inigualable. Recuerdo en la última radio en la que trabajé que una vez metimos a un compañero que es productor de sonido a saludar una llamada simplemente, y cuando terminó y pusimos la siguiente canción, él se levantó y empezó a dar golpes a la pared gritando ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! Y eso es lo que se siente y se echa de menos. Eso para mí es lo mejor de la radio. Es una sensación que las personas que no la hayan vivido, cómo se siente uno al ver la luz roja encenderse y saber que tienes la responsabilidad, tanto tú como tus compañeros, de que la emisión siga funcionando con todos sus elementos, es indescriptible e inigualable. Eso por un lado. Y lo mejor del podcast para mí es la capacidad que tenemos ahora los creadores de audio, en primer lugar, de dirigirnos a audiencias concretas y tratar temáticas concretas que la radio había dejado de lado porque no eran lo suficientemente generalistas, o mejor dicho, porque no congregaban un número de audiencia lo suficientemente interesante como para resultar rentable a gran escala, o también tratar formatos y ser creativos de una manera que la radio había dejado de lado o había olvidado por, de nuevo, necesidades económicas o por la situación financiera que sobre todo ha pasado en los últimos años. Eso es lo que más me Mm. gusta de una y de otra. Y Francisco, ahí vos decías recién, ¿no? Esa palabra, adrenalina, ¿no? Que da el mundo de la radio. Em, ¿Cómo se puede resolver algo que sí tiene como fortaleza la radio, aunque no lo usa tanto, que es esa capacidad de interacción, ¿no? La radio en vivo y en directo permite la comunicación con el oyente. Es cierto que no todas las radios lo hacen y de hecho creo que hoy se hace mucho menos la participación que años atrás. En el podcasting, esa es una de las grandes, digamos, es uno de los grandes debes, ¿no? Del podcasting, la dificultad para poder interactuar en el podcasting. Sin embargo, entiendo que las productoras, como ustedes, necesitan buscar fórmulas de feedback o de generación de interactividad. ¿Cómo se hace eso desde un podcast? ¿Cómo se interactúa con el oyente o ese usuario a través del podcast? Bueno, yo creo que el podcast tiene bastantes maneras de conseguir la interactuación con los oyentes, evidentemente no en directo, como ya hemos dicho, no contamos con esa herramienta, pero hay bastantes posibles vías de contacto entre productores y oyentes, muchísimas, tantas como uno quiera. Fíjate que estaba pensando en lo que has dicho, ¿no? De ahora mismo la radio ya no utiliza tanto el contacto directo con los oyentes. Es que yo creo que con la llegada de las redes sociales hubo un exceso de interacción con los oyentes. ¿Y a qué me refiero con esto? En que había programas que prácticamente se hacían con los mensajes de los oyentes o con los tweets más populares o con los trending topics del día, ¿no? Era como una radio demasiado basada en lo que la gente quería, bueno, entre comillas, con esa idea, porque tampoco creo que sea exacto, con lo que la gente quería oír y no tanto con lo que cada uno quería contar desde el mundo de la radio. Y llegó un momento en el que muchos programas recurrieron a esa fórmula, no sé si por pereza, no sé si por necesidades de obtener temáticas, puntos que hablar de una manera fácil y rápida, pero se perdió de alguna forma durante un tiempo esa iniciativa propia de, hola, soy esta persona y vengo a la radio a contarte esta historia y ojalá te guste, ¿no? El podcast permite eso. Yo soy la persona que te va a hablar de estos temas y bien, perfecto, puedo hablar contigo, puedo recibir tus mensajes, puedes hacer tus sugerencias y en ese sentido digo que hay suficientes vías de contacto pues a través de los canales que todos conocemos, ¿no? De correos electrónicos, de Twitter, de redes sociales, de, no sé, Facebook, TikTok, Instagram, donde estés presente, incluso vías de WhatsApp, ¿no? A través de notas de audio. Para mí un gran ejemplo en Mm. ese sentido, por ejemplo, es lo que hace Entiende tu mente, lo que hacen Molo Cebrián y su equipo, donde cada uno de los episodios ya
las temáticas están propuestas por los propios oyentes que mediante Instagram mandan notas de voz, por ejemplo, en privado. Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www.mediaventurados.com. Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que por supuesto lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. Gracias. Sigue disfrutando de la entrevista. Uno de los comportamientos que uno ve en el consumo de podcast, y es curioso, es que mirando algunos rankings en los distintos países más o menos de cómo se está consumiendo podcast, es curioso que el catch-up de radio sigue funcionando muy bien, porque el caso de Buenafuente en la cadena SER, ¿sí? Nadie sabe nada. eh, si no me equivoco, está en el top 3 de los podcasts más escuchados. Hay productos de radio que funcionan muy bien en formatos on demand, con lo cual ahí la radio tiene una gran oportunidad, una fortaleza, y no sé si a ti te parece que todavía en España no se está aprovechando al 100%. Recién ahora, por ejemplo, la SER, con la SER Podcast y todo esto, y con la nueva estrategia, parece querer sacarle más partido a eso. Pero no todas las radios están viendo que tienen una gran oportunidad en unos OTT, por decirlo de alguna manera, de podcast para generar ese contenido y ponerlo a disposición de las audiencias con gran oportunidad de crecimiento y de más masividad, incluso a veces que un podcast nativo. Creo que la radio tiene desde hace muchos años un debe enorme en este sentido. Y que tiene sobre todo una gran ventaja que poco a poco está perdiendo, que es la experiencia en la producción de contenidos de audio. Solo las radios producían audio hasta hace muy pocos años. Hasta hace muy pocos años en las que han surgido productoras de audio en general, productoras de podcast en concreto, que Spotify ha desembarcado con muchísima potencia, que otras plataformas pues como Audible, con todo el músculo que tiene Amazon, están apostando por el formato, y ahí las radios están perdiendo esa ventaja competitiva, ese monopolio del conocimiento que han venido atesorando. Claro, las radios durante mucho tiempo no han querido invertir dinero en un escenario que no pasaba de ser teóricamente prometedor, como es el podcasting, que no tenía una capacidad de producción de un modelo de negocio real a corto plazo, en un escenario, de nuevo me refiero a España, bueno, creo que todo el mundo, de crisis económica y financiera en la que un poco más que podían intentar buscar la supervivencia a corto plazo en un negocio radiofónico tradicional que tiene un contexto de descenso progresivo. Cada vez, bueno, como bien dice Gorka Zumeta, la audiencia de la radio tradicional se está muriendo. La media de edad de los oyentes de radio está subiendo ya por encima de los 50 años. Entonces, claro, dejan de mirar a medio o largo plazo, dejan de buscar formatos, programas e ideas que capten audiencias jóvenes para seguir refrescando ese público objetivo. Pero tampoco apuestan por el formato podcast porque hoy por hoy no da dinero. Esa es la justificación. Ya está. ¿Para qué voy a dedicar esfuerzos? ¿Para qué voy a dedicar capital humano o capital económico que no tengo para intentar mirar algo que no sé si me va a dar dinero en 5 o 10 años? Bueno, pues están perdiendo este tren. En España, a nivel hispano, la cadena SER y el grupo Prisa es de las pocas que lo están haciendo. Si yo miro a España, Onda Cero ha hecho algún esfuerzo, sobre todo centrado en la figura de Carlos Alsina, que es una de las figuras más creativas que tenemos en la radio española ahora mismo. COPE prácticamente no ha hecho nada. Radio Nacional sí que está haciendo cosas, pero claro, es un medio público, entonces sus objetivos son distintos al resto. Yo creo que por ahí están perdiendo una oportunidad de negocio a largo plazo, que al final se están quedando, como decía antes, pues no sé, Spotify sobre todo, ¿no? Que yo no sé si va a ser una radio o no, y me va a dar igual. Como oyente me va a dar lo mismo. Es que va a llegar un momento en el que ni me preocupe qué es la radio o qué es un podcast. Yo quiero encender mi móvil, ponerme los auriculares y que me entretengan. Ya está. Y por ahí las radios van a acabar, en mi opinión, perdiendo bastante. Claro. Ahora, Francisco, cuando tú haces este análisis, sobre todo para el oyente de este podcast, que hay muchos que son ejecutivos de radio, gente que trabaja en radio, la mayoría, te diría, de los que escuchan Mediaventurados es gente del mundo de la radio está siendo muy miope, ¿no? O sea, no está mirando más allá de ese ejercicio de resultados del 31 de diciembre, mientras, como ya lo hemos visto y en este podcast se ha dicho muchas veces, o sea, Folia de Sao Paulo está ganando dinero con un podcast que
está teniendo ya cientos de miles de descargas en Brasil. The Daily de New York Times es el segundo podcast más escuchado de los Estados Unidos después de Joe Rogan Experience, datos de octubre del año 2021, perdón, del tercer trimestre del 2021, corrijo, tercer trimestre del 2021, y poner una pauta en el podcast de Daily cuesta $250.000 mensuales. Repito, $250.000 mensuales. No creo que ni Cadena Ser, ni Onda Cero, ni Cope, ni ninguna cadena de radio hoy esté pudiendo pedir que por un patrocinio mensual se pague $250.000 como se está pagando con el New York Times. Si las radios no entienden esto, ¿tú entonces crees que efectivamente serán Spotify, será Apple, será Amazon los que se lleven, digamos, el gato al agua del audio, incluyendo la Yo creo que radio? será sí, pueden ser Amazon, Spotify o cualquier plataforma que surja en los próximos años. El grupo Prisa mismamente, que ha apostado desde el 2016 por este territorio, puede ser también, yo creo que será una de las que, funcione en este cambio. No quiero decir, ojo, que seguro que esta es la típica pregunta, ¿no?, que cae siempre cuando, sé que en este podcast no, pero en general, de si el podcast va a matar a la radio. No, no quiero decir eso en absoluto. Pero yo creo que, el que se va a quedar aquí va a ser el que sepa mirar a largo plazo. Y aquí destaco una de las características de la radio de toda la vida, que yo creo que estamos olvidando, y es que la radio siempre ha mirado a largo plazo. ¿Qué programas de radio han funcionado basados en una estrategia, ya no digo ni de un mes, ni de 3 meses, ni siquiera de un año? Cuando tú empiezas un programa de radio, normalmente tienes que pensar en varios años adelante, porque sabes que cuando cambia un programa, un presentador, un formato, la gente en radio necesita tiempo, necesita acostumbrarse, necesita incorporarte a su rutina, necesita sentir esa confianza con los locutores, con las personas que tiene al otro lado del altavoz o del auricular. Pues con el podcast es lo mismo, a nivel de producto, a nivel de negocio, a nivel de estrategia. Es un medio que, de hecho, como decía antes, tú sales a la calle y le preguntas a la gente qué es un podcast, la gran mayoría de gente no sabe lo que es todavía. Hay un potencial de crecimiento brutal. Entonces, si te planteas acudir al negocio del podcast como un juego a corto o medio plazo, no vas a conseguir nada. Tienes que tener la paciencia, los recursos y sobre todo la voluntad de hacerlo a largo plazo. Con una ventaja competitiva, en mi opinión, respecto a la radio, que hacer un podcast es mucho más barato. Hacer un podcast es infinitamente más barato porque no tienes que pagar toda la estructura de transmisión que tienen las radios tradicionales. Bueno, pues empieza como un juguete si quieres. Empieza con ideas que te cuesten poco. Y si ves que te van funcionando, hazlas crecer. Pero yo creo que si no hay esa visión a largo, no digo que la radio vaya a morir, porque yo nunca he dicho eso y no lo pienso, pero creo que van a perder la oportunidad de sumarse a este carril. Francisco, lo que acabas de decir, yo te diría, y para quien esté viendo esto en video, que Dios te bendiga, porque lo que me acabas de decir es algo que la radio ha olvidado en los últimos años. Tú dijiste una frase clave, la radio siempre había apostado a largo plazo, era hacer un programa y darle tiempo y espacio. Sin embargo, en los últimos años, también ese nivel de aceleración, así como en el mundo digital buscamos rápidamente las páginas vistas, los usuarios únicos, sin embargo parece que hoy también la radio tiende a contagiarse y ve que si un programa en 2 mediciones de GM no está funcionando medianamente bien, a cambiar programa, a cambiar de gente porque el producto no ha funcionado. Vivimos en un mundo en el que tenemos más y más información cada vez a nuestra disposición y sobre todo más gente intentando vendernos atajos hacia el éxito y el convertirnos en expertos en un tema. Y sin embargo, existe un conocimiento profundo al que solo podemos acceder mediante la repetición constante de la tarea a la que nos queramos dedicar. Esa es la base de la radio. Un programa de radio solo crece haciendo ediciones del programa de radio. Un podcast solo mejora haciendo ediciones del propio podcast. Y un negocio como el podcasting solo va a crecer mediante la creación de propuestas, de ideas nuevas y de nuevas plataformas y formas de negocio que están por llegar. Lo que tenemos hoy en día entre nuestras manos no es más que el inicio de lo que está por llegar. Estoy convencido de ello. Francisco, hace algunas semanas en Media Aventurados estuvo invitado Mauricio Cabrera, que es el autor de Storybaker. Yo quería compartirte justamente algo que dijo Mauricio Cabrera y lo comentamos al terminar. Yo la radio la veo todavía como un gran detonante
para poder generar audiencias que deriven en comunidades, incorporaría a la radio también un pensamiento de funnel de conversión. Es decir, tengo el programa de radio, una extraordinaria ventana de awareness. La gente sabe quién soy. ¿Hacia dónde quiero convertir? Mauricio menciona esta tarea de la radio y creo que ustedes desde Yes We Cast, en general, cuando producen un podcast, cuando tienen un cliente, tienen que definir ese funnel de conversión, ¿no? ¿Qué lecciones crees que el mundo del podcasting le puede dar a la radio en este sentido a partir de la experiencia que ustedes tienen? Bueno, yo siempre cuando hablamos de estos temas hago una comparación simplemente muy gráfica, ¿no? Y evidentemente es humor. Yo siempre digo que con los medios tradicionales lo que se ha estado haciendo hasta ahora es coger un fajo de billetes, tirarlos al aire y entonces ver cuánto vuelve, cuánto cae. Y si hay suerte, caerá más del que has lanzado y si no, pues caerá menos, ¿no? Claro, ahora con los nuevos medios digitales lo que estamos haciendo es inyectar monedas. Estamos inyectando monedas y ver qué pasa con ellos, si se genera un flujo, un retorno mayor o no, ¿no? La radio hasta ahora, efectivamente, no tenía más funnel que intentar sumar más audiencia y con ello más publicidad y ya está. El negocio estaba muy claro y ha funcionado, ojo, cuidado, ha funcionado y sigue funcionando seguramente, eso no lo niego. Pero claro, con la llegada de Internet, lo que prima es el nicho en general y el mensaje casi, casi personalizado. Es decir, el usuario ahora tiene ya no la posibilidad de encender la radio y ver qué ponen, como antes pasaba con la televisión, sino de escoger activamente el contenido, la temática, voy más allá incluso, el enfoque o la voz que me va a hablar. Lo que nosotros estamos viendo es que hay que definir, como decía antes, muy, 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 muy claramente a quién te quieres dirigir. Pero a quién te quieres dirigir ya no significa si voy pues con los datos de segmentación tradicionales, ¿no? No, voy a una franja de edad de entre 50 y voy a más hombres que mujeres, voy a no, 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 no. Voy a, poniendo el ejemplo de la NBA, interesados en las tácticas de los equipos de la NBA entre 2015 y 2020. A gente que quiere ser entrenadores o que tiene la pasión frustrada de ser eso. Claro, eso la Mm, radio no se lo puede permitir. Y es un cambio de chip claro. brutal, 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 que yo creo que ya que estamos hablando de las empresas de radio, les cuesta mucho porque y que lo veo, antes mencionábamos los rankings de podcast. Creo que al final aceptar para nuestro ego, aceptar que venimos a este juego a no construir grandes audiencias es algo difícil de asimilar. Que a lo mejor pueda ser más rentable o más interesante, incluso económicamente, una audiencia de 3.000 personas que una de 300.000 porque está mejor enfocado, es algo contraintuitivo para la radio, ¿no? Francisco, ¿y tú? Francisco Isusquiza, ¿escucha radio todavía? Escucho muy poca radio desde que dejé de trabajar en la radio y me metí en el mundo del podcast. Tengo configurado Alexa con la cadena SER para que me despierte todas las mañanas porque me gusta escuchar las 5 o 6 noticias más importantes cuando abro los ojos. Y lo que más escucho de manera voluntaria y sintonizando yo manualmente es el fútbol, que eso sí que es un territorio que la radio lógicamente no va a perder porque, como decíamos antes, tiene el monopolio del directo en el audio. Y ahí cuando ves ese comportamiento que tú tienes, que es un comportamiento, bueno, tú estás en los Ujú, 35 36 años, ahora ¿no? sí. O sea, es un comportamiento de hoy una audiencia que te dicen que de 25 años hacia abajo, prácticamente, lo dice el EGM, no lo digo yo, lo dice el EGM de España, prácticamente solo el 10% o el 12% está admitiendo que escucha la radio. Para escuchar una radio, ¿qué debería tener la radio para que vuelvas a escucharla? Mira, yo pienso en 3 cosas. La primera, ya que hacías referencia al público joven, y aquí sobre todo hablo de España, no sé si en Latinoamérica, ya me lo confirmas tú, el escenario es el mismo. Creo que la culpa de que la gente joven se haya despegado de la radio es en gran parte de la propia radio. Para empezar, el EGM no contabiliza la audiencia menor de 14 años, si no recuerdo mal. Con lo cual ya de 0 a 14 años, bueno, de 0 a lo mejor es muy pronto, ¿no? Pero de 5 a 14 años tenemos un nicho ya absolutamente despreciado porque no hay forma de medirlo. Y si no lo medimos, no existe. Yo me enganché a la radio por una emisora dedicada a niños, que se llamaba Onda Mini, aquí en Madrid, en España. Era una emisora que yo todas las tardes, cuando volvía del colegio, conectaba y había un programa que era el Club Super Mini,
donde se hablaba, pues no sé, ya no recuerdo muy bien, pero de cosas que a los niños nos entretenían, había concursos, podías llamar, podías escribir cartas, te podías hacer del club super mini, te llegaba la tarjeta y era como una sensación de pertenencia a una comunidad súper guay, pertenencia a una comunidad, fíjate que es la clave de la radio, la clave de los podcasts. Bueno, pues yo gracias a esa emisora me enganché. La radio ha abandonado ese nicho. No solo ha abandonado a los niños, aunque hay algún caso, como el otro día me lo decían, ¿no? Existe Baby Radio, hay experimentos, pero en general se ha abandonado. Pero ya no solo a los niños. El siguiente paso era la radio musical. Y la radio musical ha abandonado a los jóvenes en general, sé que hay excepciones. Yo pongo un ejemplo muy concreto y con todos los respetos siempre. Los 40 principales, cuando yo tenía 15 años, era una emisora para chavales de 15 años. Hoy tengo 36 y es una emisora para gente de 36, de 35, más o menos. Entonces, claro, ¿dónde se produce esa renovación? Personifico en un caso, ¿vale? Y de nuevo con todos los respetos. Tony Aguilar es un señor que podría ser el padre de la supuesta audiencia a la que se dirige. A mí me resulta un poco raro. No digo que no lo haga bien, me parece un genio, me parece un monstruo en la radio. Pero claro, ya por un simple hecho demográfico, que un señor que tiene la edad de tu padre te esté recomendando música, me parece un poco pues como tu padre diciendo, oye, debería escuchar más yo qué sé, el rock de los 70 y no las basuras que os ponen ahora de reggaetón. Pues me choca un poco, ¿vale? Repito que no lo digo por Tony Aguilar en concreto, pero me parece un poco raro. Creo que la radio se ha olvidado de esas. Entonces, la radio ha perdido su cantera de oyentes y, ¿por qué no, también de posibles productores de contenidos en el futuro? Que esa es una clave que lleva al suicidio. Eso por un lado. Después, creo que a nivel de contenidos ya más generalistas y pensando más en adultos, uno de los errores de la radio para mí es haberse olvidado en gran medida de la producción de contenidos en profundidad. Yo estoy harto de escuchar a los mismos tertulianos una y otra vez en la tele por la mañana, luego en la radio por la tarde, en otra tele los mismos, ¿qué son los mismos? Hablándote del problema del gobierno de turno, del problema de la economía de turno, saben de todo, los mismos. No hay una profundidad. Las secciones duran menos. De hecho, aquí en España hemos tenido una ola, con la que yo no estoy muy de acuerdo, sinceramente, de los consultores extranjeros en nuestra radio, que en muchos casos han venido a decir que los contenidos tenían que ser cortos, con un ritmo rápido, a veces sí, pero para mí en muchas ocasiones no. El podcast lo que creo que nos está enseñando es que hay audiencia muy dispuesta a que desgranes en profundidad los contenidos que les interesan.